Ahora vamos a hacer lo mismo, pero de una forma diferente. Vamos a hacerlo en el espacio de fase completo, ¿sí?, de un gas ideal. O sea, el espacio de fase es el que está constituido por todas las posiciones y todos los momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tuviéramos un objeto moviéndose en solo dirección X, entonces sería la posición X y el momentum, la masa por la velocidad en X. Y entonces el espacio tendría dos coordenadas, una coordenada para la posición y una coordenada para el momentum, para la multiplicación de la masa por la velocidad. Y cada punto en ese espacio nos diría cuál es el estado de ese objeto. Si tuviéramos un objeto moviendo, eso sería para un objeto en una dimensión. Si tuviéramos un objeto en tres dimensiones, pues tendríamos que tener tres ejes de posición de coordenadas x, y, z y tres ejes de momentum de coordenadas masa por velocidad en x, masa por velocidad en y, masa por velocidad en z. O sea, tendríamos un espacio de 6 dimensiones. En el caso de una partícula de un gas ideal, pues resulta que esas dos cosas las podemos separar. ¿Mm? Por un lado podíamos tener las posiciones y por otro lado teníamos que tener los momentos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un gas de una sola molécula y sabemos que la molécula tiene energía E, ¿sí?, pues la única energía sería la energía cinética. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Eso se puede escribir de otra forma, se puede escribir como el momentum al cuadrado sobre 2i, donde entonces el momento al cuadrado sea el momento x al cuadrado más el momento y cuadrado más el momento z cuadrado. Entonces, en el espacio de las posiciones, la molécula puede tener, digamos, puede estar en un volumen B. Entonces podría tener, digamos, una posición entre 0 y un x máximo, entre y en 0 entre un y máximo, z entre un 0 y un z máximo. Entonces en esas, y ese x máximo por un y máximo por un z máximo, pues daría un volumen B. Y en este caso, como es un gas ideal, toda su energía es cinética, y por eso eh, no habría energía potencial, y la energía solamente sería función de las velocidades, no de las posiciones. O sea, de los momentos, no de las posiciones. Y entonces eso quiere decir que esa parte de las posiciones la podemos dejar aparte y solo pensar que es un volumen B. Ahora, en el espacio de los momentums, que tendríamos pues tres ejes, momentum en X, momentum en Y, momentum en Z, pues si nosotros tenemos que la energía es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, entonces nos podríamos preguntar cuál sería el conjunto de todos los estados que tuvieran una energía constante. Y resulta que el espacio de todos los estados que tengan una energía constante, en este caso serían todos los puntos en la esfera de radio raíz de 2m, porque fíjense, digamos, si yo tengo que la energía es un medio de p sub x al cuadrado más p sub y cuadrado más p sub z cuadrado, entonces, pues despejando, pasando el 2m, tendríamos que p sub x al cuadrado más p sub y cuadrado más p sub z cuadrado será igual a una constante, a un radio al cuadrado. Y entonces el espacio de todos los puntos en ese espacio cartesiano donde los ejes son p sub x, p sub y y p sub z, pues sería una esfera. ¿Sí? Sería un cascarón esférico de radio raíz de 2m. ¿Mm? Y entonces, bueno, y entonces, ¿qué pasa? Ahora preguntémonos qué pasa si aumentamos la energía. ¿Qué pasa si aumentamos la energía por 4? Entonces, en ese caso, pues, ¿qué pasaría con el radio? Con el radio raíz de 2m, entonces el radio sería el doble. Si multiplicáramos la energía por 4, el radio sería el doble. ¿Y qué pasaría entonces con la superficie de todos los puntos sobre esa esfera? Pues como es una superficie y se crece, todas las distancias se inflan al doble, entonces la superficie queda 4 veces más grande. Acordémonos que una esfera, el volumen es 4 tercios de pi radio al cubo, pero el área es 4 veces la del círculo, o sea, es 4 pi r cuadrado. O sea, como es un área, es proporcional a r al cuadrado. Y si r crece al doble, entonces el área crece 4 veces, porque tiene dos dimensiones. Entonces cada dimensión crece al doble, cada dimensión crece al doble, entonces la multiplicación crece
al doble 2 veces, o sea, crece por 2 a la 2, donde 2 es el número de dimensiones, ¿no? Y si yo quisiera saber en esa superficie dónde está la bolita, o sea, qué momentum, qué velocidades tiene la partícula, la molécula, pues entonces, si yo antes tenía que hacer una cantidad de preguntas para saber dónde está, y ahora la superficie es 4 veces más grande, ¿cuántas preguntas tengo que hacer? Pues sí, tengo que hacer 2 preguntas más, porque con 2 preguntas más reduzco el área a la cuarta parte, que era lo mismo que tenía antes. O sea, si la energía se multiplica por 4, la entropía crece en 2 bits, en este caso, ¿no? Porque son 2 dimensiones, porque la superficie tiene 2 dimensiones. Ahora miremos, esto es para un gas ideal de una sola molécula. Ahora miremos qué pasa con un gas ideal de n moléculas. Entonces, por el lado de las posiciones, pues cada molécula va a estar en algún sitio de esa cajita de volumen V, ¿no? Y vamos a tener V a la n. Pero por el lado de los momentums, entonces, ¿qué pasa? Ahora la energía es la suma de las energías de todas las moléculas, de las n moléculas. La energía de cada molécula va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero como la velocidad es, masa por velocidad es momentum, lo puedo reescribir como que la energía de cada molécula es momentum al cuadrado dividido por 2m. Hagan de ver. Entonces, la energía cinética de la primera molécula es momentum de esa molécula al cuadrado sobre 2m, donde el momentum ahí es la magnitud del vector, ¿no? O sea, es el vector velocidad por masa de un vector más grande y la magnitud de eso al cuadrado, dividido por 2m, es la energía cinética. Y sumo sobre todas las moléculas. Como para cada molécula la magnitud es el momentum, la energía es momentum al cuadrado sobre 2m, o sea, la longitud del vector al cuadrado. Y la longitud del vector al cuadrado es la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Entonces, la energía cinética para esa primera molécula va a ser un medio de 1 sobre 2m de la componente en x del momentum de esa molécula al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Lo mismo pasa para la segunda molécula. Lo mismo pasa para la tercera y lo mismo pasa para la enésima. O sea que si ustedes miran ahí en la segunda fila, vamos a tener una cantidad, ahí en la segunda fila, vamos a tener una cantidad de componentes p al cuadrado, ¿no? Que son los ejes de nuestro espacio de posibles momentos. Entonces yo tendría p sub x al cuadrado 1 más p sub y al cuadrado 1 más p sub z al cuadrado 1, o sea, de la molécula 1, más p sub x al cuadrado 2 más p sub y al cuadrado 2 más p sub z al cuadrado 2 de la molécula 2, así hasta la molécula n. Entonces al final tendría 3n términos de la forma momentum al cuadrado, donde cada uno de esos términos es la componente de una componente x, y, z del momentum de alguna de las moléculas. Y esos son los ejes de nuestro espacio de momentum. O sea, antes nuestro espacio de momentum era solamente 3 ejes, x, y, z, momentum en x, momentum en y, momentum en z, ¿cierto? Porque solamente había una molécula que tenía 3 grados de libertad. Entonces, o sea, que su velocidad tenía 3 componentes, x, y, z. Ahora tenemos n moléculas. Entonces, cada molécula tiene componentes x, y, z. Entonces, tenemos 3n variables. 3n variables de momentum, que son p sub x al cuadrado, o sea, la masa por la velocidad en x, p sub y al cuadrado, la masa por la velocidad en y, p sub z al cuadrado, la masa por la velocidad en z, para cada una de las moléculas. Entonces da 3n. O sea que el espacio, el conjunto de puntos de todos los posibles estados que tengan energía E en ese sistema es un cascarón esférico de radio raíz de 2me, como antes, el mismo radio de antes, pero ahora, ¿sí? ¿En cuántas dimensiones? Pues
es un cascarón esférico en 3n dimensiones. O sea que el cascarón tiene 3n menos 1 dimensiones. Si cada una de esas dimensiones, si cada una de esas dimensiones se infla al 4 veces, ¿no? Entonces, si la energía se infla 4 veces, el radio se infla al doble. Disculpe. O sea, si cada una de esas dimensiones se infla al doble, entonces la superficie, ¿cuánto crece? Pues resulta que si cada dimensión se crece al doble, la multiplicación de todas ellas se va a crecer por 2 a la d, donde d es la dimensión del objeto. Para verlo mejor, pueden ver el video que tiene que ver solamente con dimensiones, ¿sí? Y revisar eso ahí. Pero entonces, fíjense, si algo tiene una dimensión y se crece al doble, su longitud crece por 2, se multiplica por 2. Si algo es un área, si algo es un rectangulito, es un área, y cada lado crece al doble, su volumen crece 2 por 2. Se duplica 2 veces. Si algo es un cubito y cada dimensión se infla al doble, el volumen del cubito crece 2 por 2 por 2, 8 veces. Crece 2 a el número de dimensiones del cubito. En el caso que teníamos antes de la superficie del espacio de momentos, de la superficie de todos los estados de una sola molécula que tenían energía E, pues eso es una superficie, entonces tiene dimensión 2. En un espacio de 3 dimensiones, la superficie tiene dimensión 2, el cascarete tiene dimensión 2, entonces si todo se infla al doble, pues la superficie se ensancha 4 veces, o sea, 2 por 2. Aquí en este caso, y eso es porque la superficie tiene dimensión 2, aquí en este caso tenemos que la superficie tiene dimensión 3n-1. O sea que si todas las distancias en todos los ejes se valen el doble de grande, los volúmenes crecerían 2 a la 3n, pero la superficie que lo engloba crecería 2 a la 3n-1, porque la superficie tiene una dimensión menos que el contenido. Entonces eso quiere decir que el número de estados posibles crecería 2 a la 3n-1, y yo necesitaría 3n-1 preguntas más para saber dónde está. O sea, ahí la entropía crecería en 3n-1 bits. Fíjense que la entropía mide es como el número de dimensiones. La entropía mide es el número de dimensiones. Entonces, vamos a ir aquí ahora para ver entonces ahora cuánto sí es el volumen en el espacio de fase. O sea, por un lado tenemos los momentos que forman esta esfera que acabamos de ver, de posibles estados con la misma energía, con energía E, y por el otro lado tenemos las posiciones. Entonces, la pregunta es, sabemos que el sistema tiene una energía E, entonces, ¿qué estados son posibles? Entonces, si es una sola molécula, entonces eso quiere decir que puede estar en cualquier sitio en el volumen B que colocamos, pero que las velocidades tienen que ser tales que los momentums estén en ese cascarón esférico. O sea, la molécula no puede tener cualquier velocidad porque sabemos que tiene tal energía. Entonces sabemos que la velocidad x al cuadrado más la velocidad y cuadrado más velocidad al cuadrado debe dar algo. ¿No? En el espacio de fase, en física hablamos de los momentums. Entonces tenemos el momentum en x al cuadrado más el momentum en y cuadrado más el momentum en z cuadrado. Tiene que dar algo y eso corresponde a un cascarón esférico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber dónde está? Pues, ¿cuántos estados habría? ¿Sí? Entonces tendríamos que, fíjense que sería en un espacio de 6 dimensiones, 3 de posiciones y 3 de momentums, ¿sí? Y el volumen completo de todos los posibles estados sería el producto cartesiano de ese cubito por ese cascarón esférico.
¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo podría yo saber cuántos estados hay? Les propongo lo siguiente. Cojamos el volumen, ese volumen en espacio de fase, y dividámoslo por el volumen más chiquito de un estado. ¿Cuál podría ser el volumen más chiquito de un estado? Pues se toma así. Por cada pareja de posición y momento, por ejemplo, posición y momento en X, posición y momento en Y, posición y momento en Z, si yo multiplico un poquito de posición por un poquito de momentum, tengo una área. Y esa área tiene unidades de acción. O sea, posición por momentum tiene unidades de acción y tiene las mismas unidades de la constante de Planck. Entonces, vamos a decir que en la cajita más chiquita posible, o sea, el volumen de un estado va a ser igual a cuántas parejitas de posición y momentum tenemos. Multi- entonces hacemos H a ese número de parejitas. Ese sería el volumen de una cajita minúscula en el espacio de fase. Y entonces la forma de contar los estados sería coger el volumen en el espacio de fase y dividirlo por el volumen de una cajita, del volumen de un estado. Y con eso sabríamos el número de estados. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué el volumen sería H.